Estimados estudiantes de la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas, curso poderoso primero B, turno tarde. Tengan todos ustedes bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar acerca de la cuarta unidad, titulado El poblamiento de Abya Yala. La clase pasada hemos señalado que Abya Yala se le da al nombre del continente americano. Norteamérica, Centroamérica o América del Centro o América Central y América del Sur. Todo formando un solo continente conocido como América. También es conocido con el nombre de Abya Yala. Para ser más preciso respecto al nombre, el continente americano recibe el nombre en honor a el gran documento, el gran texto presentado por Américo Vespucio, donde este, este autor, don Américo Vespucci, va a presentar en su texto, en su obra, información acerca de el continente hoy en día conocido como América. Y por ese trabajo intelectual se va a nombrar a este continente como América, en honor a Américo Vespucci, quien va a tomar como base a los viajes por las carabelas desde España hacia el Nuevo Mundo, como también se lo conoció, hacia América. Lo que quiere decirnos que el continente americano llega a recibir el nombre del mismo como tal en base a el descubrimiento de Cristóbal Colón, ello en 1492, cuando llegaron la Niña en la Pinta y la Santa María, todos naturalmente al mando de don Cristóbal Colón. En ese sentido, surge un interrogante. Si el continente recibe el nombre después de la llegada de los españoles, después de 1492, año en el que acontece esto que tiene varias denominaciones: choque de dos culturas, la invasión española, la invasión europea, el origen de la posterior de la colonización, la conquista española, entre otras denominaciones. Lo cierto que a partir de 1492 va a significar para toda ahora conocida como América un cambio en la vida de los habitantes, las culturas de todas estas agrupaciones humanas en América como también en Europa. Décadas atrás, en diferentes congresos, la mayoría desarrollados por descendientes de culturas antiguas, hoy en día de pueblos, se empezó a señalar, se empezó a discutir cómo se llamaba al continente
llamado hoy América, antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de los portugueses, antes de la llegada de los franceses, entre otros europeos que llegaron y colonizaron toda América. Y sobre ese intento de responder qué nombre tenía este continente antes de la llegada de todos los europeos en su conjunto, surgieron varias propuestas, surgieron varias teorías y fue el pueblo cuna, actualmente ubicado en el país de Panamá, quienes presentaron argumentos, quienes señalaron que el continente antes de la llegada de los europeos se denominaba Abya Yala, o como también se lo denomina, Aywi Yala, cuyo significado llegaría a ser tierra en plena madurez, que también a su vez significa lugar donde se asientan varias culturas, varias agrupaciones humanas, cada una practicando usos y costumbres, y bajo este argumento, entre otros, se adopta hoy en día también con este nombre al continente americano, con el nombre de Abya Yala. Este término es muy utilizado sobre todo en los diferentes congresos, coloquios, donde se reúnen las diferentes culturas, los diferentes pueblos denominados originarios en diferentes puntos en el continente americano como en otras regiones de otros continentes. Por ello la denominación de esta unidad como el poblamiento de Abya Yala, y o también denominándose hoy en día continente de América, formado una vez más lo reitero por América del Norte, América Central y América del Sur. Es en ese sentido que cuando hablamos del poblamiento de Abya Yala y o América, estamos hablando de cómo se pobló este continente. Sobre el tema de cómo se pobló, existen varias teorías, existen varias explicaciones, las cuales las vamos a ir desarrollando en esta clase. Cuando se habla, cuando se señala a quiénes fueron los primeros hombres americanos, propiamente dicha en América, estamos hablando, por un lado, de esas agrupaciones humanas, específicamente hablamos del Homo sapiens. Estas agrupaciones humanas de Homo sapiens, quienes habrían llegado a América a finales del periodo llamado Pleistoceno. Y a partir de esa llegada a el continente americano, gran cantidad de agrupaciones de Homo sapiens habrían llegado porque estos eran nómadas, es decir, agrupaciones humanas que se desplazaban de un punto a otro punto. El nomadismo implica el moverse, el desplazarse de una zona a otra zona, de un punto geográfico a otro punto. Lo mismo, estas agrupaciones nómadas estaban organizadas en bandas. ¿Qué es una banda? Una banda es una agrupación de personas cuyo número
puede ser entre 20, 30, inclusive 40 y o mucho más. De ahí viene la denominación o la derivación de bandadas, cuando hablamos de cantidades de diferentes aves que lo podemos divisar volando o en el suelo. Por lo tanto, la banda fue la forma en la cual se agrupaban el Homo sapiens para realizar diferentes actividades. Entre las principales, la persecución y la caza de animales de los cuales se alimentaban en épocas remotas. Es decir, las bandadas de Homo sapiens se dedicaron a cazar a toda la megafauna, a esta gran variedad de animales que existieron hace mucho tiempo, que lamentablemente hoy se ha extinguido a consecuencia de la caza indiscriminada por parte del Homo sapiens. Hablamos del mastodonte, hablamos del mamut, hablamos del búfalo, del rinoceronte lanudo, entre otros animales. Es decir, el Homo sapiens vivía básicamente de la caza de los animales de la megafauna, de la pesca y de la recolección de frutas o frutos como también se lo señala, de raíces, de todo aquello que le permitiera poder generar un beneficio. Se indica que en algún momento el Homo sapiens también fue carroñero, esto para utilizar la piel de los animales cazados por otros carnívoros para la fabricación de abrigo o la utilización de sus huesos en la construcción de diferentes utensilios utilizados por el Homo sapiens. Debemos señalar que en clases pasadas hemos señalado que el Homo sapiens y que todos los homos que le antecedieron, vale decirse el Homo neanderthalensis, el Homo ergaster, el Homo erectus, el Homo habilis o los Australopithecus, siempre estuvieron en constante contacto con la naturaleza y todo lo que reina en la naturaleza. Hablamos de fauna y flora. Cuando hablamos del Homo sapiens, estamos hablando que este Homo convivió con determinados animales, pero también los ha cazado. El hipidión, el antecesor del caballo, que fue exterminado por el Homo sapiens, lo mismo como el megaterio, el antecesor de los osos, el cliptodonte, el antecesor hoy en día de este animalito llamado armadillo, o como se lo conoce aquí en Bolivia, quirquincho, que fue exterminado por el Homo sapiens, o podemos hacer mención a los mastodontes, a los mamuts, en este caso, ambos quienes hoy evolucionaron los diferentes elefantes del continente asiático y o africano, son los son, son los animales que hoy en día los tenemos en nuestros bosques, producto de esa evolución de estos animales de la megafauna, hoy extintos en este siglo XXI, 2022 para ser más preciso. Podemos hablar también de otra gran variedad de animales. Podemos hablar del toxodonte, este antecesor de los hipopótamos de hoy, como también de los rinocerontes.
aunque tiene más parentesco con el hipopótamo. Entre otros, tenemos a la Macrauchenla, que también ha sido exterminado por el hombre. O también podemos hablar del Esmiliodón, o como también se lo conoce, dientes de sable, o mejor dicho, dientes de sable, del cual hoy en día han evolucionado la gran familia de los felinos. Hablamos de los leones, de los tigres, hablamos de el puma, la pantera, el guepardo, el chita, el jaguar. Podemos hablar del lince, del gato montés, hasta los gatitos que tenemos en casa. Todos estos tienen como un antecesor directo y común el Esmiliodón, o conocido también como tigre dientes de sable. Se le bautizó con el nombre de dientes de sable por los cormillos, por el tamaño de los cormillos que estos llegaron a tener, los cuales le ha significado constituirse como una gran herramienta para poder cazar, para poder asegurar la caza de los animales de los cuales estos se alimentaban. Lo reitero una vez más, hoy en día toda esta gran variedad de animales ha quedado extinta y exterminada a consecuencia de la mano de el Homo sapiens. Debemos señalar un evento muy importante. Cuando hemos hablado del nomadismo del Homo sapiens, clases pasadas se ha hecho hincapié este detalle y se ha señalado, por ejemplo, de un periodo de tiempo llamado paleolítico. Paleo, que quiere decir antiguo, y lítico, que viene de piedra. Debemos señalar que este fue el periodo más largo transcurrido en el proceso de evolución y o hominización por parte de nuestros antepasados. Lo que quiere decir de manera inmediata que desde que empezamos nuestra evolución, partiendo en el Kenyapithecus, Ramapithecus, Ardipithecus procónsul, pasando a los Australopithecus, llámese Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus boisei, Australopithecus robustus, pasando después al Homo y evolucionando en el Homo habilis, el gran pionero en utilizar a la piedra como materia prima, con quien también la ingeniería va a tener su inicio. Todos estos se han desarrollado en el continente africano. Y con el Homo habilis, posteriormente el Homo erectus y el Homo ergaster, van a empezar su desplazamiento hacia el norte. Y cuando lleguen a evolucionar en un nuevo Homo, como el Homo neanderthalensis o el Homo neandertal, este va a pasar
a poblar gran parte de lo que hoy en día se conoce como el continente de Europa. Portugal, España, Francia y demás países va a quedar poblado por el Homo neanderthalensis o como se lo denomina también Homo neandertal o simplemente neandertal. Esto hablamos en la última era de hielo denominada Wisconsin. Como nada es para siempre y como todo inicio tiene un final, la época de los glaciares va a retroceder, va a terminar y el Homo neandertal o llamado Homo neanderthalensis va a evolucionar en una nueva especie de Homo denominado Homo sapiens. Y este va a pasar de Europa hacia el continente asiático y poblará después este continente, el Homo sapiens, nuestro antepasado más próximo. Y con ese grado nuevo de evolución intelectual, el Homo sapiens va a empezar a alimentarse de carne. Con ello aparecerá la caza, la cacería de los animales de su entorno. Y es en ese proceso, en la cacería, que el Homo sapiens va a empezar a perseguir animales y va a llegar hasta un punto denominado, por ejemplo, según la arqueología, como el punto de mayor desarrollo por parte de nuestras especies y lo más destacado, el Homo sapiens va a empezar a cazar. Para ello va a empezar a perseguir animales. Llegando en ese sentido a lo que sería la península del continente asiático, península denominado Chukotka, para pasar por el puente de Beringia o el mar de Beringia, esto a consecuencia del congelamiento va a pasar a la península de Alaska. Recordemos que en la última glaciación, Wisconsin, el mar de Beringia, que separa al continente asiático del continente americano, Chukotka y Alaska, las bajas temperaturas a menos 0 grados habría ocasionado que el nivel del mar llegue a disminuir 100 metros y algo más. Por otra parte, las aguas del mar de Beringia habrían llegado a congelarse y esto a su vez habría formado un puente uniendo las dos penínsulas, Chukotka en Asia y Alaska en América. Y al constituirse como un puente, muchos animales de la megafauna también habrían atravesado este puente, en su caso buscando vegetación, en su caso buscando nuevas tierras para encontrar vegetación y de esta parte alimentarse. Por un lado. Por otro lado, el Homo sapiens, quien ahora se alimentaba de carne, habría perseguido a estos animales y en ese proceso de persecución también habría atravesado el mismo estrecho de Bering a
si el continente. Y en ese proceso de cacería habría empezado a desplazarse por todo Norteamérica, llegando a América Central y finalmente llegando a América del Sur. Es en ese sentido entonces que se habría poblado el continente americano. A partir de la evolución de los homínidos, a partir del desarrollo intelectual, y esto ha sido planteado por una teoría. Desde que el hombre salió del África hasta llegar al continente americano, el hombre ha vivido en una actividad nómada, ha vivido en una actividad de cacería. Sin embargo, al haber cazado indiscriminadamente a estos animales de la denominada megafauna, por su enorme tamaño, el Homo sapiens habría llegado a exterminar estos animales y por consiguiente también habría involucrado su exterminio, su extinción. Al no poseer más animales para cazar, habría muerto de hambre como tal, de inanición como también se lo conoce. Y ese cambio, al no encontrar más animales para cazar, el Homo sapiens tuvo que diseñar una nueva estrategia para no morir de hambre, para generar una nueva forma de alimento. ¿Cómo? A partir de la domesticación de animales, a partir de la domesticación de plantas. En clases pasadas hemos señalado que el Homo sapiens domesticó animales, los atrapó, pero esta vez no los mató, no los fainió, si vale el término. Esta vez los agarró, los atrapó y los puso en una jaula, en un corral y los alimentó. Con esto, más adelante, nació la ganadería, actividad económica que hoy en día es parte de la vida humana. Se hace ganadería en América, se hace ganadería en Europa, se hace ganadería en Asia, se hace ganadería en África, como también en Oceanía. Un legado del Homo sapiens, un legado de nuestro antepasado. Otro evento importante que le ha marcado la vida al Homo sapiens es el relacionado con la domesticación de plantas. Con esto va a surgir posteriormente la agricultura como tal. En Europa va a surgir la agricultura del trigo, en Asia la agricultura del arroz, en América la agricultura de el maíz. El maíz, un producto que es tan antiguo como la aparición del hombre en América, tiene raíces en Norteamérica, América Central y América del Sur. El maíz. Si hablamos de caza de Bolivia, deberíamos hablar de la papa, este tubérculo que tiene más de 200 variedades en Bolivia. Y en ese sentido, se va a denominar tanto a la agricultura
como a la ganadería, como la revolución neolítica. Este evento que va a marcar también el origen y la aparición de la revolución de la ingeniería. Porque el hombre va a utilizar la piedra, pero en un nivel mucho más elevado. Ahora utilizará ya no la piedra tallada como lo fue en el periodo paleolítico. Paleo de antiguo y lítico de piedra. Piedra antigua, paleolítico. Ahora en el neolítico utilizará la piedra pulida. Aún utilizará la piedra como materia prima. Neolítico de nuevo y lítico de piedra. Piedra nueva, neolítico. Y la revolución neolítica, la ingeniería también va a tomar un nuevo rumbo, un nuevo desarrollo, reflejado en la agricultura y reflejado en la ganadería como tal. Y en ese proceso de transformación, el hombre va a cambiar también el nomadismo por el sedentarismo. Ahora ya no va a caminar de una zona a otra zona. Ya no se va a desplazar de un punto geográfico en el mapa de América hacia otro punto geográfico, otro continente, otra región. Ahora el hombre, el Homo sapiens, se va a quedar en un solo lugar porque va a practicar ganadería y agricultura como tal. Cuando hablamos del poblamiento de América, estamos hablando por un lado de el origen autóctono. ¿Qué significa la palabra autóctono? Este término está vinculado hacia un conjunto de acciones, hacia una acción, hacia un conjunto de rasgos practicados por una persona o actos y acciones propios de un determinado lugar, una determinada región, un determinado continente, una determinada ciudad, un determinado pueblo y o cultura. Por ello, en nuestro caso, cuando hablamos de una danza, pongamos el ejemplo de una danza folclórica, hablemos del cantus o cantus como se lo denomina, hablemos de la zampuñada, la pinquillada, el quenaquena, la tarqueada, la pinquillada, entre otras danzas, son denominadas danzas autóctonas de Bolivia, porque se hace mención a que estas danzas, para empezar, se han originado en Bolivia y se practica en algunas regiones, en algunas comunidades, en el altiplano de Bolivia, en los valles de Bolivia y o en los llanos. Por ello recibe la denominación de danza autóctona. Cuando hablamos de origen autóctono, entonces estamos hablando que esta teoría tiene su origen aquí en América. Para ser más preciso, estamos hablando de la Pampa Argentina. Vale decir que también aquí en América y específicamente en Argentina surge una teoría acerca del origen del hombre americano. Cuando hablamos del origen holóctono, estamos hablando de dos elementos base. Por un lado hablamos de el origen monorracial, mono que viene de uno y racial que viene de raza, haciendo referencia que el hombre americano habría
surgido o habría llegado al continente americano desde el continente asiático. Cuando hablamos de un origen poliglacial, estamos hablando que el hombre americano tiene un origen de diferentes puntos geográficos en el planeta. Poliglacial viene de poli, que quiere decir varios o varias, y glacial de raza, varias razas como tal. Y bajo este efecto, esta teoría señala que el hombre, que los antepasados del hombre americano llegaron por una parte desde Australia, desde el continente asiático y desde las islas de la Polinesia y o Melanesia. Como vemos en este origen poliglacial, estamos hablando de 3 puntos geográficos en el mundo. Hablamos de Australia, hablamos de Asia y de Polinesia y Melanesia. Por ello la denominación de poliglacial. En cambio, cuando hablamos del origen monoglacial, estamos hablando de un solo lugar, un solo punto geográfico, denominado Asia como tal. En este mapa de la parte superior de la izquierda, con flechas, podemos leer a 3 pioneros, el apellido de estos 3 naturalistas, quienes en siglos pasados han propuesto una posible explicación de cómo se pobló América y o Aviala, y que a partir de estas 3 teorías, aún hoy en día se sigue discutiendo la legalidad, la autenticidad y el cómo se pobló América y o Aviala. Don Alex Herlica, con su teoría denominada poblamiento del Asia, Don Paul Rivet o Paul Rivet, con su teoría oceánica, Don Méndez Correa, con su teoría australiana, y Don Florentino Mellino, con su teoría autóctona. Estos personajes son quienes han propuesto una posible explicación, una posible teoría de cómo se pobló América hace miles de años en el pasado y cómo la ingeniería con este poblamiento también tuvo una nueva fase en su proceso de evolución en diferentes agrupaciones humanas en lo que hoy en día se conoce como América y o Aviala como tal. En la imagen inferior de la derecha está explicada el proceso de la hominización como tal. En el periodo de tiempo llamado Paleolítico, nuestros antepasados hicieron su gran evolución, desde el Ardipithecus, Ramapithecus procónsul, hasta el Homo habilis, Homo ergaster y Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis, ¿quién va a poblar Europa? Y miles de años después, el Homo sapiens va a desplazarse a todo lo que se conoce como el continente asiático para posteriormente, posiblemente por el estrecho de Bering, pasar de
el continente asiático hacia el continente americano. Lo digo posiblemente porque es una teoría, como lo señalamos, propuesto o propuesta por Alex Herlich. Por su parte, Don Paul Rivet también nos va a decir que posiblemente el hombre americano haya llegado a salir de las islas de la Polinesia y Melanesia y hayan llegado a América Central y América del Sur, surcando el Océano Pacífico. Don Méndez Correa nos va a decir que posiblemente el hombre americano haya llegado del continente australiano. Esto por el Polo Sur, como también surcando el Océano Pacífico. Hablemos del origen de la pampa argentina. Su máximo representante, Don Florentino de Ameghino, o como también se lo conoce, Florentino Ameghino, quien en el año de 1879, cuando en Bolivia se iniciaba la guerra o la invasión por parte de Chile hacia las costas de Antofagasta, 14 de marzo, 14 de febrero, en ese mismo año, Don Florentino de Ameghino planteaba en París su teoría del origen del hombre americano. Años más tarde, Don Alex Herlich va a proponer su teoría llamada origen asiático para señalar que el hombre americano habría llegado de el continente asiático. Por su parte, Méndez Correa va a proponer que el hombre americano habría llegado de Australia. Y Paul Rivet va a plantear también por otra parte que el hombre americano habría llegado de las islas de la Polinesia y la Melanesia como tal. Y a todos estos postulados se los conoce como la teoría clásica del poblamiento americano o como también se lo conoce, teorías clásicas del poblamiento de Abya Yala. Cuando hablamos de Don Florentino de Ameghino, estamos hablando de la denominada teoría autoctonista. Esa teoría fue planteada en 1879 en el Congreso de París, Francia, en la cual Don Florentino propuso que el hombre americano se habría originado en América del Sur, para ser más específico, en la Pampa Argentina, en donde Don Florentino habría encontrado restos de fósiles de seres vivos, humanos en todo caso, y a quienes le ha dado el nombre, le ha bautizado con el nombre de Homo pampeanos, es decir, el hombre de la pampa. Señalando por otra parte que a finales de la era geológica terciaria y o cenozoica, el Homo pampeanus habría empezado a surgir en la pampa argentina para posteriormente dirigirse hacia América Central y finalmente llegar a América del Norte o Norteamérica, hasta Alaska. Esta propuesta, años después, fue rechazada, fue negada, y entre el máximo representante de ese rechazo lo tenemos a don Alex Herlich. Este naturalista propuso que el hombre americano habría llegado del continente asiático hacia el continente de
América y o había Yala por el estrecho de Bering o Bering. A partir de estudios sobre estratos geológicos, en donde don Herlica señala que habría encontrado restos óseos, es decir, del Homo sapiens, y estos no pertenecerían a la era geológica llamada terciaria y o, eso no fue la misma propuesta por su antecesor don Florentino de Ameghino. Más al contrario, lo propone don Alex Herlica, que los restos hallados pertenecerían a la era geológica llamada antes cuaternario y o neozoico. A partir de estas propuestas, don Herlica propone que Florentino Ameghino está equivocado. Toda vez que don Alex Herlica va a tomar como base que el hombre americano habría llegado de el continente asiático. Toda vez que algunos estudios, algunas muestras señalarían que algunas similitudes darían como prueba final que el hombre americano tiene más parecidos con el hombre de el continente asiático. A partir de la o del hallazgo o del descubrimiento de las puntas de lanza del pueblo Clovis y del pueblo Folsom, Florentino Ameghino va a quedar rechazado por esta teoría por parte de don Alex Herlica, quien va a proponer que tanto la agrupación humana denominada Folsom y Clovis habrían llegado al norte de América desde el continente asiático. Ello pasando el puente o el estrecho de Bering y llegando en un primer momento hacia Alaska, hacia Norteamérica, hacia Centroamérica y hacia Suramérica como tal. Debemos señalar en ese sentido que don Alex Herlica va a proponer que los primeros pobladores de América habría estado formado por esas bandas de cazadores denominados paleomongólicos o como también se los denomina paleomongoloideos o mongoloides, esto naturalmente de origen asiático. Y ahí serían quienes habrían ingresado por el estrecho de Bering a finales de la última glaciación llamada Wisconsin, en el periodo de tiempo llamado Pleistoceno, o como también se lo conoce, la era de hielo, hacia América. Se habla de grandes oleadas de Homo sapiens, quienes habrían ingresado en una primera parte hacia Alaska, perteneciente hoy en día a Norteamérica, para después llegar a Centroamérica y América del Sur. Vemos, según la teoría de Herlica, que el estrecho de Bering habría sufrido el congelamiento de sus aguas, el descenso de sus aguas, esto por las temperaturas bajísimas, menor a 0 grados, y este habría formado un puente que habría permitido en un primer momento el paso de los animales de la megafauna buscando animales, buscando vegetación, y en un segundo momento el paso de las bandas de Homo sapiens. En su caso, persiguiendo a los animales de la megafauna para cazarlos, y en esa persecución habrían llegado hacia Alaska y posteriormente al norte de América. Don Alex Herlica, con su teoría denominada teoría asiática, también propone algunas pruebas señaladas así por él
evidencia que sustenta su teoría. Por un lado, están las semejanzas antroposomáticas, por ejemplo, entre el hombre asiático, propio de la Asia, como los mongoles, y el hombre de América, denominado amerindio. Se habla de un conjunto de rasgos como los cabellos lacios, oscuros, con parecidos a los mongólicos, pómulos anchos, entre otros rasgos, bajo el cual Don Herlica va a plantear, va a señalar que el hombre americano, en este caso los Sioux o Sioux, vienen o descienden de los mongoles. Este comentario, este postulado, lo va a proponer Don Herlica a consecuencia de estos parecidos entre los nativos americanos con los asiáticos. En este caso, hablamos de los mongoles como tal. Por otra parte, también se habla de esas marcas, como las famosas manchas mongólicas. Se habla de evidencia genética hoy en día, pero siglos atrás se hablan de semejanzas, de parecidos. Y otro elemento que le va a llevar a Don Herlica, por ejemplo, a proponer su teoría del origen asiático, está vinculado con el que él denomina origen monorracial, mono de uno y racial de raza, una sola raza, proponiendo que todas las culturas que hoy en día existen en América del Norte, América Central, América del Sur, hablamos de los navajo en Norteamérica, hablamos de los inuit en Alaska, de los mapuche en Chile, de los ona mejor dicho, de los mayas, de los quechuas, de los patagones y diferentes culturas que han desarrollado un estilo de vida en América. Todas estas provienen de los mongoles de Asia. Así lo propone Alex Herlica en su teoría monorracial. Paul Rivet, este otro naturalista e investigador, presenta otro planteamiento para explicar el poblamiento de América y o Abya Yala. Habla que toda la población americana tiene un cierto parecido con los habitantes nativos de la Polinesia y o Melanesia. Por otra parte, también él considera que posiblemente hayan llegado por el estrecho de Bering, pero como también surcando el Océano Pacífico. Vale decir, surcando todo el océano, toda vez que los hombres de la Melanesia y la Polinesia, los nativos de estas regiones, serían expertos en la navegación y estas destrezas les habrían llevado al llegar a Centroamérica y ya América del Sur. Para ello, don Paul Rivet va a tomar base lo que él denomina evidencia, lo que él denomina pruebas. Por un lado va a hablar de rasgos biofísicos, como la estatura, el color de piel, la forma de los ojos, y por otro lado va a hablar de rasgos culturales y lingüísticos, comparando a los pueblos del Asia con los habitantes de América y naturalmente Oceanía. Va a rechazar a Alex Herlica, va a rechazar
a la tesis de Alex Erlica llamada Monos de Asia, indicando que Asia es el único lugar de donde vinieron los americanos. Y don Rivet va a hablar, va a señalar que el hombre americano, la mujer americana, habrían llegado de Melanesia y Polinesia como tal, mediante las rutas denominadas transpacíficas, es decir, navegando el océano Pacífico como tal. Paul Rivet va a señalar que la Melanesia es una región insular en Oceanía formado por diferentes islas como Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Nuevas Hébridas, Fiji, y que por lo tanto sus habitantes a lo largo de muchos años, cientos, posiblemente miles, por vivir a riberas del mar, del océano, esto les habría llevado a desarrollar una gran capacidad en la navegación y esto les habría permitido a los melanesios en el periodo Holoceno aventurarse a cruzar el océano Pacífico. Vemos en la parte inferior de la derecha una canoa o también llamada piragua, que sería una herramienta, un vehículo en el cual los melanesios y polinesios habrían llegado hacia América del Sur y América Central. Paul Rivet propone algunas semejanzas antropológicas para sustentar su teoría. Va a hablar semejanzas óseas, parecido del rostro, va a hablar de algunas comparaciones entre los restos de los habitantes de la Goa Santa en Brasil con los polinesios y melanesios para sustentar su tesis. Va a hablar de pruebas etnográficas, va a señalar que las costumbres y rituales entre algunas tribus de la Melanesia y Polinesia son similares a las amazónicas, va a hablar de similitudes culturales, va a hablar de algunas herramientas, va a hablar de los puentes colgantes que son muy similares en América del Sur como en estas islas, y va a hablar de algunas herramientas como la cerbatana en la parte superior izquierda, utensilio herramienta utilizada para cazar aves que es muy común en Centroamérica, en Sudamérica como en estas islas. Va a hablar que la hamaca, imagen de la parte superior derecha, es muy utilizado en estas islas para descansar como en algunas zonas boscosas, en algunas culturas en América del Sur y en América Central. Va a hablar del mazo estrellado, la cual podemos ver en la imagen inferior de la izquierda, herramienta utilizada para el conflicto bélico, que es parte de algunos pueblos, como los incas, por ejemplo, y que es muy utilizado en algunas por estas tribus en la Melanesia y Polinesia. O va a hablar del mosquitero, esta herramienta básica para protegerse de la picadura de los insectos, muy común en las islas de la Polinesia y Melanesia, como en zonas boscosas en América del Sur y América Central. Entre otros aspectos nos va a hablar, por ejemplo, que algunas tribus habrían atravesado el Océano Pacífico haciendo gala de sus grandes destrezas de navegación como punto importante. Y a partir de esta teoría, don Paul Rivet va a hablar de semejanzas culturales con la andina por una parte y va a hablar acerca de algunos posibles significados de sus diferentes idiomas o lenguas entre los de la cultura polinesia melanesia con algunas culturas en América, en la región
de los Andes. A partir de esas similitudes, don Paul Rivet va a proponer su teoría de migración oceánica del hombre americano en este continente. Otro teórico, don Méndez Correa, va a proponer su teoría australiana como otra forma de explicar cómo se habría poblado el continente americano y o Abya Yala, a partir de utilizando el mismo método que sus anteriores, la comparación, la similitud, los rasgos similares, nos va a proponer este antropólogo que los nativos de Australia habrían utilizado balsas para llegar a Tasmania, a las islas de Auckland, a la Antártida y finalmente llegar a América del Sur, la Patagonia, Argentina. De esta manera, también lo denomina a una gran contribución de él, Optimus climáticos, para que el hombre nativo australiano haya podido llegar a el continente americano. Por lo tanto, lo propone Méndez Correa que durante el periodo Holoceno habría acontecido esta travesía, mediante el cual el nativo australiano haya llegado a América. Otro tipo de elementos que él va a utilizar van a estar esas comparaciones entre los nativos de la Patagonia, de la Tierra del Fuego, en la Argentina, hablamos de los zonas, de los tehuelches, de los alacalufes, de los yagam, culturas que se han desarrollado en el sur de América del Sur, en la Patagonia Argentina, cuyos rasgos culturales serían similares a la de los nativos en Australia. A partir de esa similitud, don Méndez Correa va a proponer su teoría australiana. Entre sus grandes pruebas será el cómo se decoran los cuerpos, por ejemplo el pueblo Ona con los nativos de Australia. O va a comparar el diseño de las viviendas de los nativos en Australia como las viviendas en similitud a el pueblo Yagan, haciendo este tipo de comparaciones similares entre los nativos de Australia y las culturas en América. Méndez Correa va a proponer su teoría denominada teoría australiana. Entre otros rasgos, va a hablar acerca de el boomerang, este elemento utilizado o por parte de los nativos en Australia, como también utilizado por algunos nativos en América del Sur, para ser más preciso. Lo propio acontecerá con el zumbador. Y don Méndez Correa, con este tipo de evidencias, con este tipo de postulados, también va a proponer su teoría como una respuesta a la pregunta del millón y cómo se pobló América. Sin embargo, también tenemos las teorías recientes del poblamiento americano, como una nueva serie de teorías. Se habla del poblamiento de origen europeo. En este caso estamos hablando de Bradley y Stanford, quienes proponen que hace 18.000 años habrían llegado a las costas de Norteamérica los antepasados de los americanos. Es decir,
habrían partido desde Europa, vale decir específicamente España, y habrían surcado, habrían navegado todo el Polo Norte y habrían llegado a la parte este de América. Esta nueva hipótesis surge a partir de esqueletos encontrados en grandes regiones de América, como el hombre de Kennewick, esto en la caverna de Espíritu, quien habría sido hallado con restos líticos. Hablamos de puntas líticas, como el hombre de Middlecroft, encontradas en el este de América, y a partir de estos elementos que los comparan con algunos europeos en el periodo pleistoceno tardío, Stanford y Bradley proponen esa nueva teoría, que el hombre americano habría llegado desde Europa, contraria, diferente a la propuesta por Alex Herlica, a la propuesta por Paul Rivet y a la propuesta por Méndez Correa. Stanford y Bradley proponen que el hombre de Kennewick, por ejemplo, tendría más similitud con los europeos, que este habría llegado a América hace 9500 años en el pasado, a partir de una estatura de 1,75, de un cráneo dolicocéfalo, con una estructura delgada en cuerpo, entre otros rasgos, señalan que tiene más parecido con los europeos que con los asiáticos, propuestas por los anteriores investigadores y naturalistas. Bradley y Stanford proponen que el hombre de Middlecroft tendría más parecidos con los europeos que con los asiáticos, con los melanesios, con los polinesios o con los nativos australianos. Esto a partir de que el hombre de Middlecroft habría sido descubierto con una serie de utensilios restos líticos, cuchillos, puntas de piedra, lascas y otros, y estos serían muy similares a los antepasados de algunos europeos, y bajo esa similitud nace esta propuesta. Toda vez que las puntas de lanza son muy similares entre europeos y americanos, vale decir entre los restos de los antiguos españoles pertenecientes al periodo paleolítico, y esto da a proponer esta teoría. Esto sustenta la teoría de Stanford y Bradley. Se habla del hombre de Kennewick en la cueva del espíritu. Este hallazgo acaecido en 1940, casi a mediados del pasado siglo XX, va a proponer que estas dos momias estaban bien conservadas y a partir de su reconstrucción, a partir de los estudios realizados en estos restos fósiles, van a señalar que estos restos humanos, esta momia, con una antigüedad de 9400 años, tenía ciertos parecidos con los antepasados de los restos de habitantes en Europa. Es decir, a partir de estos hallazgos, estas investigaciones, Bruce Bradley y Dennis Stanford van a proponernos una nueva teoría acerca de cómo se pobló América, acerca de cómo el hombre europeo habría llegado hacia América, de cómo el hombre americano habría llegado a el norte de América, a la costa este y a la costa este de América del Sur. Es decir, que Europa sería la cuna de el poblamiento de América. Con esto terminamos la explicación a la clase de hoy.
Tengan todos ustedes muy buenas tardes, muchísimas gracias y muchas bendiciones.